buenas noches, bienvenidos a El Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía, en el que analizamos si las afirmaciones de los políticos colombianos son ciertas o falsas. A propósito de esta época electoral, pues ustedes pueden analizar y sacar sus propias conclusiones. Soy Clara Estrada y es un placer saludar a Juan Esteban Lewin, el encargado de decirnos si lo que ellos dicen es verdadero o no. Hola Juan Esteban, buenas noches, qué placer estar contigo acá. Hola Clara, no, el placer es mío y qué rico estar acá. Sí señor, bueno, cuéntanos a qué le ponemos el detector. Claro, esta noche le vamos a poner el detector a dos entrevistas distintas, cada una a una pareja de precandidatos presidenciales, por los que ustedes podrán votar el 11 de marzo para definir cuáles llegan a primera vuelta. Las dos entrevistas las hizo RCN Televisión la semana pasada, así podemos mirar diferentes candidatos de una vez. La primera se la hizo a dos de los tres aspirantes para la consulta de la derecha, el tercero Iván Duque no estaba. Son el ex procurador Alejandro Ordóñez y la ex ministra ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. La otra es para los de la consulta del otro lado del espectro ideológico, los exalcaldes Gustavo Petro y Carlos Caicedo. ¿Y qué encontramos, Juan Esteban? Pues revisamos en total 10 afirmaciones de todos ellos. De esas 10 encontramos una verdadera. Perdón, 3 verdaderas, una falsa y 6 en una zona gris que iremos viendo en el programa, de esas cosas que no son ni enteramente ciertas ni enteramente falsas. Así es. Bueno, pues arranquemos entonces con la primera y es ¿qué dijo la precandidata por firmas Marta Lucía Ramírez? Se ha implementado pésimamente a las patadas, qué pena la expresión, en el Congreso. Uy, sí se ha implementado así a las patadas. Pues Marta Lucía Ramírez se refería al acuerdo de paz, cómo se implementó en el Congreso. Entonces lo pasamos por el detector, revisamos a ver si es cierto, es falso o qué es, y encontramos que es debate. Algo debatible es algo que puede ser cierto o falso según, digamos, el lente con el que se mire o cómo se entienden ciertas cosas. ¿Por qué es debatible? Porque Marta Lucía Ramírez hacía referencia al trámite que se le dio en el Congreso a esas leyes para implementar el acuerdo que se hizo con una cosa especial que se llama el fast track. No sé, Clara, si te acuerdas. El rapidito, en el del susto, porque entonces el gobierno y que entonces que eso lo podía echar al bolsillito fácil. Así es. Y la crítica, para decir que fue a las patadas, básicamente es que el fast track le quitaba todo el poder al Congreso, lo convertía en un notario del gobierno y todo iba a pasar muy fácil. Estuvimos revisando y los datos reales son dos. Primero, buena parte de eso de ser notario se cayó en la Corte Constitucional, que quitó la posibilidad de que el gobierno vetara cualquier propuesta, entonces los congresistas podían poner propuestas. Pero lo segundo, que es lo que vemos aquí en pantalla, es cómo le fue a las propuestas que efectivamente presentó el gobierno. Explícanos entonces ahí qué vemos. Eso, claro que sí. Cada uno de estas bolas de colores es un proyecto de ley para implementar el acuerdo que presentó el gobierno por fast track. Los que estaban en verde, para la fecha que se acabó el fast track en diciembre, estaban listos y aprobados. Los que están en rojo se habían hundido. Ok, 9 pasaron, 7 no. Exactamente, y los otros 3 estaban en una zona gris que al final quizás van a ser verdes, pero lo que esto nos muestra, que es lo importante, es que no todo lo que presentó el gobierno se le pasó. Entonces es difícil decir que el Congreso había sido un notario. Si esto significa que se implementó a las patadas o no, pues es debatible porque depende si uno cree que pase una sola ley es demasiado y que exista ese procedimiento, sí, o si con los ajustes que hubo ya no fue. Sí, señor, y ahora vamos a la siguiente afirmación. Se desmovilizó un montón de gente de la guerrilla. Pues sí, se desmovilizó un montón de gente de la guerrilla, ¿no era lo que se esperaba? Pues sí, digamos, y lo pasamos por el detector, y el detector encontró que esto es verdadero. Es verdadero en grueso porque se desmovilizaron más de 11.300 personas de la guerrilla que entregaron casi 9.000 armas, 8.900 armas, 15.000 granadas, una gran cantidad. Entonces, sí, digamos, sí. Pero ¿es esto mucha gente y están todos ahí? Esas son dos salvedades. Esa es la pregunta que uno se haría. Esas son dos preguntas que quedan. Aquí les tenemos unas cifras de cuántas personas se desmovilizaron, se reinsertaron, se reincorporaron según el lenguaje de cada época en los últimos 15 años en Colombia. Los 11.000 de las FARC serían la tercera barrita más alta, digamos. Sí. ¿No? Porque ahí tenemos una de 13.000 y otra de 20.000 en los años 2005 y 2006. Que esas son las AUC. Esas son los desmovilizados de las AUC, que son más personas, sin embargo entregaron menos armas. Entonces ahí, digamos, hay una fase, esa salvedad puede ser debatida. Claro, porque mucha gente dice, ¿cómo así? ¿Eran más los de las AUC que los guerrilleros de las FARC? Sí, ahí hay todo un debate si hubo gente que se metió colados, etcétera, etcétera. Pero la segunda salvedad, solo para cerrar, es que una cosa es cuánta gente entra a estos procesos y cuánta, digamos, se gradúa de este proceso de desmovilización, reincorporación, reinserción. Y ahorita hay un debate
por la cifra o qué está ocurriendo con los de las FARC, el delegado de la misión de verificación de la ONU, Jan Arnaud, dijo en noviembre, que más de la mitad no seguían en las zonas veredales. El gobierno le respondió que no tenían que seguir, pero no sabemos cuántos van a terminar graduados, y eso siempre es una cifra importante a tener en cuenta. Claro, y ese es solo el tiempo nos lo dirá. Así es. ¿Cuál es el número? Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de hacer una pequeña pausa también les queremos presentar el detector de WhatsApp. ¿Qué es el detector de WhatsApp, Juan? Pues claro, el detector de WhatsApp es algo que hacemos en La Silla Vacía parecido a este detector a los políticos, pero no se lo hacemos a los políticos, sino a esas cadenas que le viven llegando a uno, WhatsApp, sí, de la tía, el amigo del colegio, el primo del amigo. Con un montón de información que uno en últimas no sabe qué es cierto y qué no. Exactamente. Entonces aquí les traemos una de estas semanas sobre un tema muy de actualidad. Aquí la pueden ver. El plan, proyecto, estudios, diseño y construcción del puente Chirajara se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tan cierto que se adjudicó la licitación respectiva el 22 de enero de 2010, a pocos meses de terminar Álvaro Uribe Vélez su segundo gobierno. ¿Exagerado? ¿Por qué es exagerado? Cuenta. Bueno, esencialmente es exagerado porque sí se hicieron todas las primeras partes, incluso se entregó el contrato, pero la construcción no se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces sí tiene como un grano de verdad, pero la exagera para decir que todo es culpa de Uribe. Que la responsabilidad es de un solo gobierno. Nosotros vamos a hacer la pequeña pausa y ya volvemos aquí al detector. Y continuamos en el detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía, en el que analizamos si las afirmaciones de nuestros políticos colombianos son ciertas o falsas. En esta ocasión analizamos y le ponemos el detector a la entrevista en RCN a los candidatos de las consultas del 11 de marzo. Está por un lado Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, y por el otro lado Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Ahora veamos qué dijo el exprocurador. La presión fiscal que hay en Colombia es insostenible, eso le envidiaría a cualquier régimen socialista. ¿Y eso es cierto? ¿Se lo desearía cualquier régimen socialista, Juan? Pues nosotros lo pasamos por el detector. Ajá. Y encontramos que esto es engañoso. ¿Por qué es engañoso? ¿Qué quiere decir engañoso? Sí. Antes, para que los televidentes entiendan? Engañoso es algo que arranca de una realidad y de alguna manera termina en algo que no es cierto. Okay. Cuando uno hace un argumento... Parte de una verdad y termina en una mentira. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la verdad en este caso? La verdad es que en Colombia sí hay una presión fiscal alta a las empresas, pero, y entonces ahí es donde empiezan las cosas a funcionar, es baja para las personas. Por ejemplo, la revista Dinero, que podemos ver ahora en pantalla, que es quizás la publicación más importante especializada en economía de Colombia, ahí lo dice. El impuesto de renta es una fuente primordial de ingresos para el Estado, pero grava mucho a las empresas y poco a las personas. Claro. Entonces, esto de la presión fiscal es alta, sí, pero para las empresas. Pero no para todos. Pero no para todas las empresas. No es. Y de hecho, al final, ¿qué pasa al final, no? Cuando uno ya mira lo de las empresas y las personas juntas, que esa es la presión fiscal total, pues aquí podemos ver una gráfica del Banco Interamericano de Desarrollo que compara en todos los países, que muestra que si bien en Colombia es alta, no es muchísimo más alta que otros países comparados. Y aquí vemos Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, para preguntar por esos países socialistas, los de América Latina, no es mucho más alta que en Colombia. Cuando vemos el resultado final es ligeramente más alta, pero no lo es tanto. La diferencia no es tanta. Exacto. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión de que es engañoso. Bueno, entonces ahí está. Vamos entonces a analizar la siguiente pregunta. Este es un proceso inédito, realmente un acuerdo de dos expresidentes para organizar todo este sector de la política, pues no se había dado antes. ¿Y de verdad? ¿Eso que ella dice sí es así? Pues lo pasamos por el detector una vez más y encontramos que esto es verdadero. Es verdadero, nunca se habían puesto de acuerdo dos expresidentes de esta manera para definir qué iba a pasar con la derecha o con la izquierda en Colombia. Eso es cierto. Le encontramos una salvedad, sin embargo. ¿Y cuál es esa salvedad? Hay un pero importante. Pues que en el siglo XX esto ocurría con mucha frecuencia con los expresidentes liberales o conservadores, cuando existían esos dos grandes partidos. Por ejemplo, aquí hay una nota del Tiempo, que es solo un ejemplo de eso, de qué ocurrió hace no tanto tiempo. Esto es de la campaña de 1994, cuando Ernesto Samper era el candidato liberal. Y aquí vemos que dice que lo apoyaban
todos los expresidentes. Los que estaban vivos en ese momento, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay, Virgilio Barco. Pues es que era entendible porque eran solo dos grupos políticos de los cuales pues ellos, los anteriores, se dedicaban a apoyar al que estaba. Pero se ponían de acuerdo también para elegir, porque cada uno tenía su propio candidato, y es muy parecido a lo que están haciendo ahora Pastrana y Uribe. Entonces, sí es cierto que no había ocurrido con dos expresidentes, pero tampoco es que no tenga ningún tipo de antecedentes en la historia colombiana. Sí, señor, vamos al siguiente punto entonces, ¿le parece? Si lo analizamos. Veamos. Nombré a varios homosexuales como procuradores y en muy altos cargos. ¿Y eso cómo podría ser verificable de que si nombró a varios homosexuales en cargos altos? Bueno, pues de hecho lo pasamos por el detector. Y lo que nos arroja el detector es que esto es inchequeable. Por supuesto. Digamos, es inchequeable no porque sea una opinión, sino porque es un hecho que no podemos verificar. Eso no quiere decir que no hayamos hecho el trabajo. Sí. Hablamos con 4 altas fuentes de la Procuraduría que tuvieron cargos directivos en esa época y dijeron que no se acuerdan de nadie que estuviera en esos cargos que fuera un homosexual abiertamente, que ese es el lío. No sabemos si hay alguien de quien Alejandro Ordóñez sabía que era homosexual, le dijo en secreto, y pues las personas son libres de contar o no contar cuáles son sus tendencias sexuales, por eso no lo podemos chequear. No es nada tan visible. Quizás sería deseable que el procurador nos contara quiénes son para que pudiéramos darle el verdadero que seguramente se merece. Claro, y para poder entrar en concordancia con lo que él está diciendo y saber. Así es. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. El Partido Liberal no es izquierda. Los sectores sociales, ¿por qué no se llegó a una unión más amplia? Los indígenas, los movimientos indígenas que me apoyan no se pueden catalogar como izquierda. Sí, no son de izquierda, ¿cómo se analiza esto? Pues bueno, esa es una buena pregunta. Lo pasamos por el detector, ¿no? Para ver cómo se hacía. Y encontró que es falso. Es falso que se pueda decir que no se pueda decir que es de izquierda. La realidad es que en el ultraliberalismo hay unas corrientes muy diversas. Eso, digamos, es más o menos conocido. Hay un liberalismo que se llama socialdemócrata, incluso en Antioquia, que reivindica esa línea de izquierda moderada, digamos, europea. Es más, el Partido Liberal hace parte de la Internacional Socialista, que es una agremiación de partidos de izquierda moderada de todo el mundo. Entonces uno dice, no, sí es de izquierda. Sí. Pero cuando uno le pregunta a la gente de izquierda y le dicen César Gaviria, el neoliberal, el que privatizó todas estas empresas, el que liberalizó el comercio y todo eso, eso no es izquierda. Entonces es falso que uno pueda decir que el Partido Liberal no es de izquierda, y con los movimientos indígenas pues son tantos y tan variados que también tienen tendencias ideológicas distintas. Por eso determinamos que esto que dice Gustavo Petro, ya empezamos la otra entrevista, claro, ¿no? Esto que dice Gustavo Petro es falso. Y ahora nos vamos entonces a analizar la siguiente pregunta aquí en el detector. Yo no asimilo la paz con el acuerdo con las FARC. Tengo críticas hacia el acuerdo con las FARC, lo dije públicamente. ¿Dónde está el cambio climático? Ni siquiera existe la palabra. ¿No existe la palabra cambio climático en el acuerdo? Pues lo pasamos por el detector, inicialmente mirando, evidentemente leyendo el acuerdo, y encontramos que es falso, como ven en pantalla. ¿Por qué es falso? Hombre, pues antes que nada porque sí aparece en el acuerdo. Lo pueden ver aquí en pantalla, es específicamente en la página 25, si lo quieren buscar en internet, en el punto 1312 que habla de infraestructura de riesgo para el agro, lo dice. Esa infraestructura debe estar, entre otras funciones, debe ser para preparar, para mitigar los riesgos originados por el cambio climático. Ahora, eso no quiere decir que no tenga esté muy extenso el tema del cambio climático dentro del acuerdo. Es marginal. Ahí hay un debate si debía ser marginal o no en una negociación entre el gobierno y las FARC, pero en todo caso la afirmación tan tajante como la hizo Gustavo Petro es falsa. Pero es que uno, viendo que tumbaban tantas torres y que eso dañaba tanto nuestra ecología, uno tendría que pensar que no debería ser. Eso no es material detector. Sí, señor, tan marginal. Vamos a la siguiente pregunta. Un país sin guerra podría ser un hermoso país. Yo me sueño con ese país que se venda en el planeta para atraer a cerca de los 1.360 millones de viajeros que hay, y apenas llegan 6. 6 millones de turistas llegan a nuestro país, ¿eso es cierto? Pues lo pasamos por el detector y encontramos que esto es verdadero.
Es verdadero. Aquí traemos la cifra oficial más reciente, que no es de todo el 2017, sino de noviembre. La podemos ver en pantalla, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que dice que hasta noviembre habían llegado 5.781.175 turistas. Seguramente la cifra de 6 millones... Se redondea a 6. Sí. Faltaba además diciembre, entonces seguramente pueden ser un poco más de 6. Pero bueno, pero en general digamos que es cierto. La otra cifra que da Carlos Caicedo es de 1.360 millones de viajeros en todo el mundo en 2017. Buscamos la cifra oficial, la más cercana es de un año antes, de 2016, porque no han cerrado, de la Organización Mundial del Turismo, y suman en total, lo pueden ver, quizás no se ve muy bien en la pantalla, pero está arriba, 1.235 millones de viajeros, 1.360 después de un año, puede ser cierto. La cifra que él estaba manejando. Todo eso es cierto. Sin embargo, queremos traer aquí una salvedad, como has visto en muchos de los verdaderos, termina habiendo un pero, y en este es que no es pequeño. Podemos ver en esta otra gráfica qué ha pasado con el ingreso de extranjeros a Colombia. Y vemos que si bien sí fue más o menos de 6 millones el año pasado, ha venido subiendo de una manera muy acelerada. Entonces él dice, solo vienen 6 millones, y es cierto, es poco de los 1.360, pero cada vez son más. Entonces uno dice cierto, pero a ese punto, digamos, ya se ha venido solventando. Tiene todo cierto, aquí tiene su piedrita. Casi todo. Sí, señor. Vamos a hacer de nuevo una pausa, pero como en la primera parte vamos a tener el detector de WhatsApp. El detector de WhatsApp es, cuéntanos de nuevo. De nuevo, es lo mismo, el mismo ejercicio que hacemos acá, pero a esas cadenas que le llegan a uno en grupos familiares, de amigos, de vecinos, etcétera, y que uno no sabe si son ciertas o falsas, pues la silla vacía la revisa y se las devuelve para que ustedes lo sepan. Y el ganador de la licitación y consecuentemente se le adjudicó el contrato fue al único proponente que se presentó y que corresponde al consorcio del cual Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien tiene una participación mayoritaria del 80%. Es exagerado y cabe aclarar que viene concadenado con el otro WhatsApp que teníamos, que era el puente caído entre Bogotá y Villavicencio. Así es, los dos se refieren al puente Chirajara, es una misma cadena, son dos afirmaciones distintas. Esta es esencialmente exagerada porque dice, uy, se lo ganó, se lo dieron a dedo a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hombre, en eso tiene algo de verdad, pero no enteramente. Dice que fue una licitación con un único proponente y no fue así. Fue una adición a un contrato que ya venía desde 1994, muy viejo, porque ellos ya tenían esa carretera y le dijeron, ahora ustedes que se la conocen, hagan esto más. Entonces se la dieron a ellos. Entonces sí fue a dedo un poco. Que Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene el 80%, falso. Él sí tiene un porcentaje no mayoritario, muy grande, de más del 40%, pero tiene dos socios importantes que no tienen nada que ver con él y su grupo aval. De hecho, cuando digo él, en realidad digo el grupo aval, que él controla y maneja. Entonces tiene el 40, no el 80, y entonces también inflan un poco esta idea de que todos se lo dieron a dedo a él. Sí, para que no comamos cuento y siempre creamos en todo lo que estamos viendo y lo que nos llega. Vamos ahora sí a hacer la pequeña pausa y ya volvemos aquí al detector. Y continuamos en el detector poniéndole la lupa a las entrevistas que les dieron a los diferentes candidatos de las consultas del 11 de marzo en RCN. Por un lado está Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y por el otro Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Ahora vamos a ver qué dijo Carlos Caicedo. Fuimos la candidatura alternativa con más firmas ahora presentadas a la registraduría, y la segunda de todas las 49 que arrancaron y las 11 que presentaron. Juan Esteban, ¿sí fue la candidatura alternativa con más firmas? Pues lo revisamos, lo pasamos por el detector y encontramos que esto es exagerado. ¿Por qué es exagerado? De nuevo, exagerado porque tiene una dosis importante de verdad. Es una tendencia verdadera, que es que recogió muchas firmas, pero exagera en los detalles. Podemos ver aquí en pantalla una gráfica, o más bien las cifras, de cuántas firmas entregó cada candidato y cuántas negó cada uno de ellos. ¿Quiénes fueron los que más entregaron? Germán Vargas Lleras, 5 millones y pico, Alejandro Ordóñez 2.200.000, luego Carlos Caicedo 2 millones. Entonces uno entiende que por alternativo se refiere a la izquierda y no incluye a Alejandro Ordóñez, que puede ser un alternativo de derecha. Pero digamos, si uno entiende eso, uno dice, bueno, sí puede ser la que más arrancó. Después dice que es la segunda de todas las que más presentaron. Pues no, es la tercera, como lo vemos en este caso, ¿no? Y además, si uno lo mira en proporción,
fue la tercera la que más le invalidaron, ahí están las cifras, el 57% de las firmas, entonces presentó muchas, le invalidaron bastantes, entonces pues es cierto, pero él exagera un poco esa fuerza de sus firmas. Y en últimas, pues un número es un número, pero a la hora del análisis se da cuenta y eso se reduce a otra cifra bastante al final importante. quedaron 800 y tanto mil. Sí, señor, ahora vamos entonces a la siguiente pregunta. Como pocas veces en la historia del país, escoger entre dos visiones. ¿No? Una visión que defiende, si se quiere, el statu quo, ¿no? El estado de cosas actual, inclusive buscando que se reacomode, y una visión que impulsa el cambio, que tiene una agenda para transformar el país y generar más oportunidades para millones de excluidos. Bueno, ¿eso será? ¿Se podrá leer de esa manera de la cual él nos dice? Pues lo pasamos por el detector, como hacemos con todo. No, esta vez que nos arrojó el detector, que es exagerado. ¿Por qué es exagerado? Pues porque él dice que se van a encontrar dos visiones de país. Y esto es un poco cierto, porque si bien no es que uno elija entre una consulta o la otra, sino que uno vota dentro de cada consulta, como solo se puede votar por una de ellas. Y si uno quiere o no quiere, claro, o sea, pues, allá iba yo uno después. que no, Además, no es obligación no votar es obligatorio. por una de las dos consultas. Se puede elegir por una de las dos. Entonces, claro, si yo voto por la del no, digamos la de la derecha, pues le estoy dando más fuerza a ellos porque van a sacar más votos al final y quien gane va a salir más fuerte. Lo mismo pasa en la izquierda, en ese sentido sí, pero pues uno puede no votar, entonces no es tan cierta esa dicotomía. El segundo motivo por el que no es tan cierto es que él dice que esto ha ocurrido pocas veces en la historia del país y pues no es tan cierto. Solo miremos el país, pues, las elecciones más recientes a la presidencia. En 2006, si ustedes no recuerdan, hubo un choque entre una visión, digamos, de derecha, que era la de Álvaro Uribe, y una de izquierda que tenía el polo democrático en ese entonces con Carlos Gaviria, que de hecho fue el segundo más votado. Es la votación más alta por la izquierda del país. Entonces ya había esta contraposición entre dos visiones. En el 2010, ¿qué pasó? Pues de nuevo pasamos a segunda vuelta, pasó Juan Manuel Santos, que era uribista, digamos, en ese momento y de derecha, versus Santana Mocos, que era una visión alternativa, distinta. Era diferente. De nuevo, los colombianos pudimos votar entre dos visiones contrapuestas. Y pues en el 2014, la más reciente, con Juan Manuel Santos, ya no uribista, defendiendo el acuerdo de paz, contra Oscar Iván Zuluaga, que estaba en la otra orilla. Entonces, esto de que son dos visiones contrapuestas no es tan inusual como parecía, por eso es exagerado. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un análisis de qué fue lo que vimos esta noche? Claro, pues esta noche vimos 4 precandidatos presidenciales, digamos, distintos, en entrevistas diferentes, y encontramos, como dijimos al principio, de las 10 afirmaciones, lo que encontramos, lo que diría yo que es más interesante, es que encontramos una mayoría en la zona gris, una mayoría que no son ni ciertas ni falsas, sino que tienen unos elementos de verdad o dan como cierto una visión de la realidad, no necesariamente un dato cierto. Que eso seguramente es lo que vamos a encontrar mucho en los próximos programas. No sé, le pondremos el detector a otros candidatos, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Pues este fue nuestro primer programa. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Esteban. Muchísimas gracias. Qué placer haber estado al lado tuyo oyéndote todo este análisis. No, qué bueno, mil gracias. Les recomiendo, si tienen más dudas, porque tenemos información más detallada de estos mismos chequeados, en la página de La Silla Vacía, que también te la recomiendo, Clara. Sí, señor. Porque aquí pasamos a veces muy rápido sobre ciertas cosas. Venga, ahí está, @La Silla Vacía. Y también pueden encontrar más información en @RedMás. Y a todos ustedes los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en una nueva versión del Detector. Feliz noche y muchas gracias.